Bueno, ahora sí, aparentemente estamos grabando, así que vamos a hacer como que nos encontramos. Buen día a todos. Buen día. Buen día. A ver, vamos a compartir la pantalla. Más allá de que estoy afónico, me escuchan, ¿no? Sí, Bien, genial. Ok. ¿Se ve la pantalla bien? ¿Ven la clase perfecto? Sí, se ve perfecto. a ver, sí. Bueno, bien. Em, hasta ahora, ustedes lo que vieron es cómo se evalúan los alimentos en términos de nutrientes, y en términos de cómo se aprovechan esos nutrientes, por eso vieron también la degradabilidad y la digestibilidad. Ahora, nosotros muchas veces hablamos de la energía como un nutriente y de hecho, a la hora de formular, lo tomamos como un nutriente, o sea, formulamos por energía. Pero en realidad la energía es una propiedad de los alimentos. Por ejemplo, las proteínas tienen un cierto grado de energía, los carbohidratos otra y las grasas también. Lo que vamos a ver en esta clase en particular de bioenergética es cómo en parte se estima esa propiedad, esa cantidad de energía que tienen los nutrientes y que son capaces de liberar y cómo básicamente se van liberando, porque no la energía contenida en los distintos nutrientes y alimentos no se liberan necesariamente de la misma forma o con la misma, eh, o con la misma eficiencia. De hecho, en función de las características, la energía se va liberando de distintas formas y justamente eso es lo que nosotros llamamos partición de la energía o esquema de partición de la energía que nos va diciendo cómo se van, eh, cómo el animal va a aprovechar en función de otras características. Tenemos entonces, para que ustedes se den cuenta, 4 tipos de energía, que es la energía bruta, la digestible, la metabolizable y la neta. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, si ustedes se acuerdan, ustedes vieron 3 parámetros o variables que explicaban qué era el valor nutritivo de un alimento. El valor nutritivo como una síntesis de lo que un animal puede aportar. La verdad que es un concepto que es interesante porque implica estas 3 variables que son la digestibilidad de un alimento, que quiere decir al final del día de lo que contiene, cuántos nutrientes van a estar disponibles para ser absorbidos. El consumo, que cuando lo vean vamos a estudiar, que es sin dudas la variable que más impacta en la producción, y la eficiencia de uso de la energía metabolizable, que es ya a nivel fisiológico, que es la energía que realmente absorbió, cuánto está realmente disponible para el metabolismo. Y esas 3 variables, en síntesis, nos hablan del valor nutritivo. Un alimento que tiene alto valor nutritivo sería un alimento que es muy digestible, que una vez que la energía es absorbida, la puede usar muy eficientemente, pero que además sea muy consumible, ¿no? Porque si yo tengo un alimento que por la razón que fuese, el acceso o las características físicas que tienen, o las mismas químicas, no me permiten consumir grandes cantidades, es como tener algo de mucho valor pero que no lo puedo usar. Entonces,
el valor nutritivo, sintetiza todo esto. Bien. Existen varios métodos varios sistemas de unidades para medir la energía. Los más comunes son las calorías y los joules. Acá abajo tienen las equivalencias para entender qué es una caloría y a cuántos joules equivale. Generalmente por la cantidad de energía que requerimos para los animales grandes sobre todo, casi siempre trabajamos en megacalorías, o sea que son 1000 kilocalorías. O megajoules, ¿no? ¿Qué es una caloría? La caloría es la cantidad de energía, o en este caso calor, que tengo que agregar a 1 gramo de agua para que cambie 1 grado la temperatura. Está obviamente a presión de una atmósfera, que para poder hablar de temperatura controlada, que no varíe las propiedades físicas, en este caso el agua. Y fíjense que está puesto de 14,5 a 15,5, porque no es lo mismo la cantidad de energía que tengo que poner para pasar de 1 a 2 grados que para pasar de 30 a 31. Entonces la forma de estandarizarlo es a esta temperatura. ¿Qué es la energía calórica? Como define ahí, es la cantidad de energía que puede aportar, acá dice una unidad de masa, lo podemos poner en una unidad de un determinado nutriente, de un determinado alimento, etcétera, cuando se oxida, o sea, cuando se combustiona, ¿no? Por eso vamos a ver que la forma en que se calcula la energía, o sea, perdón, que se calcula, no, que se evalúa una bomba calorimétrica, donde ustedes ponen una cantidad de alimento conocida y se combustiona. Y la energía que libera es finalmente la energía que tiene la materia orgánica incorporada. Una cosa importante es las cenizas, los minerales, no aportan energía, porque no son materia orgánica y no se pueden combustionar. ¿Está bien? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, perdón por la voz, pero es lo que quedó. Bien. Tenemos entonces, como les dije, 4 tipos de energía. La energía bruta es la energía total que contiene un alimento. Quiere decir que si yo agarro 1 kilo de maíz e hipotéticamente lo combustiono al 100%, me va a quedar como residuo las cenizas y toda la energía que libera se llama energía bruta. Pero nosotros conocemos que cuando el animal come un alimento, en realidad no puede aprovechar el 100%, que hay una parte que es indigestible. Por lo tanto, cuando el animal consume, la primer pérdida que tiene es por heces. Y las heces también contienen energía. Es una energía que está en el alimento, pero que el animal no la pudo digerir en el tracto gastrointestinal. Esa energía que se pierde por heces se le descuenta a la energía bruta y entonces tenemos la energía digestible. Esa energía digestible va a ser la que ingresa al animal. O sea, es la que finalmente pasa
pasan los nutrientes a través de la pared del intestino o de la pared del rumen y están disponibles para el animal. Ahora, para procesar esos alimentos o esos nutrientes, en el cuerpo se generan otro tipo de pérdidas, que son las pérdidas por orina, ¿no? Sacarse, por ejemplo, el exceso de nitrógeno, eso tiene un costo. Sacarse los gases que se producen a nivel ruminal, producto ya no del metabolismo del animal, sino de las bacterias. Ya las bacterias están comiendo algo que tiene energía. Parte de esa energía la transforman en ácidos grasos volátiles y el animal la absorbe. Pero hay otra parte que la produce en dióxido de carbono y metano. Y eso lo libera. Entonces, esa energía que se pierde es perdón, tiene que ser descontada. Tengo que tomar mate, perdón. Tiene que ser descontada y entonces tenemos la energía metabolizable. ¿Qué es la energía metabolizable? Es la energía que a través de estar en un nutriente o en un metabolito puede ser ingresado a la célula y aportar realmente energía a nivel celular. Esa a nivel del metabolismo celular. Esa es la energía que realmente está finalmente disponible para generar energía que va a ser utilizada por el animal o por el tejido. Esa energía va a ser utilizada con una cierta eficiencia, porque si ustedes recuerdan de bioquímica, toda ecuación donde está relacionado la oxidación de un nutriente tiene pérdidas de energía y tiene pérdidas de agua. Esa eficiencia con la que se ha usado ese nutriente va a perderse como incremento calórico y finalmente lo que van a tener es la energía neta. Esa energía neta puede ser finalmente utilizada como calor para mantener la temperatura, para generar ejercicio, etcétera. Eso es mantenimiento, o puede ser retenido en los compuestos de la leche, en el tejido muscular, en el tejido graso, en el huevo. Entonces, estamos hablando de energía neta de producción, que no es más que la que se retuvo de alguna forma. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Bien. ¿Cómo se calcula la energía bruta? En definitiva, no es más que, como les mencionaba antes, cuánto calor produce la combustión completa de una sustancia que va a ser un alimento en este caso, hasta que libera el total de dióxido de carbono, agua y otros gases, ¿no? Lo que me tiene que quedar después de esa combustión es básicamente las cenizas. O sea, se combustiona al 100%. Y la máquina lo que hace, que es una bomba calorimétrica, en el fondo lo que hace es medir el diferencial de temperatura, como dice ahí, y relacionarlo con, digamos, las calorías que corresponden con cambiar la temperatura del agua 1 grado. Digamos, esto es en general, las bombas calorimétricas, ahora no sé, en un momento era un instrumento caro y servía para caracterizar alimentos. A los efectos de la nutrición animal en el día a día,
nadie manda a hacer un análisis de energía bruta. No tiene mucha, no tiene mucha ¿cómo se llama? Lógica por algo que le voy a explicar ahora. Cuando ustedes miran cuál es la energía retenida de los distintos nutrientes o moléculas, se van a encontrar con esto. Por ejemplo, 1 kilo de glucosa es capaz de liberar 3,72 megacalorías de energía bruta. El almidón un poco más. Fíjense en esto. El almidón y la celulosa es lo mismo. ¿Sí? Y sin embargo, ¿qué pasa si le dan celulosa a un cerdo? No la va a poder. No No la la va a digiere. poder aprovechar. No la digiere, pero fíjense que la cantidad de energía retenida es la misma. ¿Sí? Y fíjense las grasas. La grasa butirosa, que es la grasa de la leche, 9,20, un aceite vegetal, 9,3. Tampoco hay muchas diferencias. Sin embargo, si yo le doy a un ternero grasa butirosa, la va a aprovechar mucho más que si le doy un aceite vegetal. ¿Sí? Pero la cantidad de energía retenida es la misma. ¿Sí? Ahora, fíjense los productos de la fermentación, ¿no? Y a ver si se dan cuenta que por qué el ácido propiónico o el butírico aporta o tiene más energía bruta que el ácido acético. ¿Qué cambia? El No sé, origen. El digestibilidad. propiónico no Por ahí viene de- del almidón. ¿Cómo? Claro, El Meli propiónico no decía, viene. Meli decía que viene el propiónico viene del almidón. El almidón vimos que tenía más energía Bien, bruta. es el producto de la fermentación. ¿Cómo es una molécula de ácido acético? ¿Cuántos carbonos tiene? 2, ¿no tienes? Tiene 2. ¿Y el propiónico? 3, ¿Y el butírico? 4. 4. Si no supieran cuántos tiene el láctico, ¿cuántos cree que tiene? 2. Fíjense, uno podría decir que 2. Pero tiene 3. Sí. Perdóname, pero el ácido, el metano ¿cuánto tiene? 1. ¿Cuántos carbonos tiene? 1 solo. Uno solo. Sin embargo, Es el más sin, alto de todos. sin embargo es el más alto de todos. ¿Por qué? No es el único de desecho acá, como un desecho de la fermentación. En realidad, ¿cómo es la fórmula del metano? CH4. CH4. No, CH4 está totalmente reducido. Entonces quiere decir que la cantidad de energía que contiene, que le tengo que aplicar, que libera cuando rompo esa unión, es altísima. ¿Se entiende? Por eso el metano, digamos, es un gas que lo puede usar como combustible, por la gran cantidad de energía que contiene, porque está totalmente reducido. El acético, el propiónico, el butírico son ácidos, también tienen oxígeno. Entonces eso, digamos, hace que, obviamente, si yo lo quiero oxidar, en parte ya tiene oxígeno. En cambio, el metano es todo hidrógeno. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Ahora, acá tienen una particularidad que es importante.
generalmente en la ganadería, el metano, ¿por qué lo conocemos? Por el efecto invernadero que puede causar. Exactamente. Ahora fíjense, el animal tira metano. ¿A nosotros nos conviene que tire metano? No, porque Y pierde no, mucha energía. y no porque No, es porque energía que se pierde. exactamente. Entonces, la realidad es que nosotros como ganaderos, desde el punto de vista del ambiente, obviamente nos interesa porque todos vivimos en el mismo mundo. La realidad es que también tenemos eh, el objetivo de reducirlo, porque es eficiencia que se pierde. Por eso los animales más eficientes, que producen menos metano, son también más rentables, más desde el punto de vista productivo y económico. ¿Sí? Lo cual, reducir las emisiones de metano desde el punto de vista económico, para nosotros también sería crucial. ¿Sí? ¿Tenemos A veces, selección ahí? selección, dijiste, perdón, escuche, Sí. sí, hay o sea, cada vez que vos selecciones por alta producción, la cantidad de metano que se libera por cada unidad de producto va a ser menor, porque son más Ah, eficientes. Más que producto, está, es correlativo. claro, pero además se sabe que parte del microbioma ruminal puede ser heredable. Eh, o sea, el microbioma en los animales, esto es más complejo, pero, y Tori lo sabe bien, pero el microbioma de un animal está determinado por varias características. Algunas son físico-anatómicas, que hacen que determinadas comunidades perduren o proliferen en determinado ambiente, y hay animales que tienden a tener menos bacterias metalogénicas, arqueas, o más bacterias que tienen vías alternativas. Y aparentemente hay cierto grado de heredabilidad. Entonces uno podría seleccionar animales por menores emisiones. Digamos, es bastante nuevo, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver la energía bruta que contienen distintos tejidos o alimentos, por ejemplo. Entonces, fíjense, el músculo generalmente tiene una energía bruta equivalente a 5,6. O sea, la carne que compran en la carnicería, un kilo de batería seca de ese músculo tiene 5,6, no, perdón, un kilo de músculo, no un kilo de batería seca. Tiene 5,6 megacalorías. ¿A qué se parece ese 5,6? Voy para El, atrás. el butírico tenía 5,9. ¿A qué se parece de todo esto? A la proteína, a la caseína. ¿A qué? A la caseína, a la Y proteína. a la proteína. ¿Y el músculo qué principalmente? Proteína. Exactamente. Está. Entonces acá lo que van a ver es que en realidad lo que le da la característica al tejido o al alimento es su composición. Fíjense, el grano de maíz, ¿cuánto tiene? 4,42. ¿Y a quién se parece? Al almidón era Exactamente. ¿Y la paja de avena, $4,42, lo mismo. a qué A se la parece? celulosa. A la celulosa mismo. Exactamente. Ahora, ¿va a ser el mismo aprovechamiento? No,
Claramente no. Entonces, la energía bruta es una variable que yo necesito conocer para saber de dónde empiezo a descontar. Pero ojo, que, digamos, no es el valor con el que tengo que trabajar porque puedo hacer, estoy sobreestimando todos los cálculos. Ahora, otra cosa quiero que vean. Grano de maíz, grano de cebada, harina de soja, heno de gramíneas. ¿Qué diferencia ven en términos de energía bruta? Es nula. Difiere muy poco. Es nula. Entonces, nosotros, los nutricionistas, para facilitar el cálculo, tomamos como convención que todos los alimentos para rumiantes tienen 4,4 megacalorías de energía bruta. Y no se olviden ese número, 4,4. Hay algunas excepciones. ¿Cuáles son? Los alimentos que tienen mucho aceite en su composición. Por ejemplo, las semillas oleaginosas. Por ejemplo, la semilla, el grano de soja. Por ejemplo, la semilla de girasol. Por ejemplo, la semilla de algodón. Generalmente, cuando tenemos esos ingredientes, no arrancamos de 4,4, sino que arrancamos de valores más altos, que están entre 4,8 y 5. ¿Está bien? Pero son excepciones donde los contenidos de aceite son superiores al 15%. ¿Está bien? Ok. Bueno. ¿Cómo relacionamos la digestibilidad? ¿No? Esto es básicamente los alimentos con la digestibilidad de la energía. Y acá, ¿ustedes recuerdan qué diferencia había entre la digestibilidad aparente y la real? En parte la tienen, está explicada ahí, pero a ver si alguno me lo explica mejor. ¿Se acuerdan? ¿Esto lo vieron con Tori? No estoy segura. Bien. Creo que solo como definición, pero no me acuerdo bien. Bueno, vamos a verlo, vamos a repasarlo. Cuando yo mido digestibilidad, ¿cómo se medía la digestibilidad? Ahí lo tienen. Energía bruta menos la... Olvídense de la energía, hablemos de materia seca, no importa. Yo tengo un animal, le doy de comer, mido cuánto come, ¿qué hago después? Y mío en las heces. Medí las heces y se lo descontás. Ese cálculo así sencillo es la digestibilidad aparente. ¿Por qué es aparente? Porque en realidad, en las heces, aparte del material que no se digirió, ¿qué otras cosas puede haber? No podía tener nitrógeno también. ¿Qué dice ahí abajo? Sustancias. Endógenas. ¿Y qué son las sustancias endógenas? ¿Qué podría ser? No tenía parte de la urea, del reciclaje de la urea, también que No, terminaba en ese. No. Eso no. El reciclaje de la urea es interno. No, esto es digestibilidad.
el nitrógeno, si está en exceso, ¿por dónde se excreta? La orina, sí, es verdad. Exactamente. O leche, si está lactando. Las sustancias endógenas son básicamente todo, por ejemplo, descamaciones del epitelio intestinal que ocurren todo el tiempo. Nosotros en la piel, el recambio de la piel nuestra es continuo, nosotros no nos damos cuenta. El epitelio intestinal, que para el organismo es el exterior, el tubo digestivo para el organismo es exterior. ¿Me explico? Y ahí también existe descamación del epitelio, del tubo en su totalidad. Entonces, en realidad, ahí hay parte que se está saliendo por las heces, que en realidad son células del organismo. Otra cosa que puede ser son parte de las sustancias que el cuerpo libera para digerir, que pasaron, como por ejemplo parte de bilis, parte de las enzimas digestivas que no fueron utilizadas y reabsorbidas, etc. Y lo otro es bacterias. Las bacterias que están en el, que no, que están en el, sobre todo en el intestino grueso, que van acompañando el bolo fecal y terminan saliendo junto con las heces. Entonces, a las heces, para saber la digestibilidad real, habría que descontarle todo eso, porque si no yo estoy siendo malo con la digestibilidad. Le estoy descontando más de lo que debería. Ahora que yo sé esto, si yo calculo, tengo un valor de digestibilidad aparente, ese valor es mayor o menor que la digestibilidad real. Va a ser mayor, porque no le estoy descontando las sustancias endógenas. Exactamente, la digestibilidad real siempre es mayor que la digestibilidad aparente. Eso recuérdenlo siempre. Si ustedes tienen un valor de digestibilidad aparente de 70%, probablemente la real sea más 72, 73. ¿Mm? Bien, en los términos de la energía, ¿mm? Lo que vamos a hacer es utilizar la digestibilidad de la materia seca, pero como coeficiente de digestibilidad, como si fuese también la digestibilidad de la energía. ¿Mm? Entonces nosotros podemos agarrar y decir, ¿no?, que la energía digestible es igual a la energía bruta del alimento por el coeficiente de digestibilidad. Si conozco la real, usamos la real. Si no, usamos la aparente. Pero siempre sepan, la real es más alta. ¿Mm? Si yo estuviese en un ensayo, ¿qué harían ustedes? Vamos a suponer que tienen un ensayo para calcular la digestibilidad de la energía. ¿Qué podrían hacer? En lugar de usar la digestibilidad de la materia seca. ¿Cómo era la pregunta, profe? Imagínense que ustedes tienen un ensayo y quieren calcular la energía digestible del alimento. Tienen los animales, tienen la bomba calorimétrica, tienen todos los aparatos que no tienen límite. ¿Cómo harían el ensayo con un animal y un alimento? Y calculamos el consumo menos lo que desecha. Ajá. ¿Y en base seca? ¿En qué? En base seca, sí, materia seca. Bien. A ver, sería así la lógica. Yo puedo agarrar y decir, bueno, tengo el alimento A. Voy a la bomba calorimétrica y mido cuánta energía bruta tiene. Multiplico los kilos que se comió por la cantidad de energía bruta que tiene un kilo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ese va a ser el consumo
de energía bruta. Ahora, con las heces, puedo hacer lo mismo. Puedo agarrar las heces, medir cuánto hizo en kilos, llevar una muestra, meterla en la bomba calorimétrica, calcular cuánta energía bruta tienen las heces y descontarlo. Y hacer la misma cuenta. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Ahora, les hago una pregunta. ¿Ustedes esperarían que la energía bruta del alimento sea muy distinta de la de las heces? Yo diría que sí. Va, no sé, la verdad. Pero para mí sí, porque en el tracto intestinal se fue consumiendo energía. Pero acá estamos hablando de concentración. Acordate que es megacalorías por kilo o por gramo, lo que sea. ¿De qué estarían compuestas las heces de un rumiante? Si ustedes tienen que decir, "Che, ¿qué puedo encontrar?" Yo le di, por ejemplo, no sé, un pele de alfalfa. ¿Qué van a encontrar en las heces? Van a encontrar Fibra. fibra, muy bien, de baja digestibilidad, pero la fibra, si la meto en la bomba calorimétrica, ¿se va a quemar? Sí. Se va a quemar, con lo cual la energía bruta de las heces es muy parecida a la del alimento. ¿Entienden por qué les hago hacer este ejercicio? Para que entiendan de que cuando hablamos de bruto, no hay nada relacionado con la digestibilidad en el medio. Es lo que está ahí adentro. ¿Se puede quemar o no se puede quemar? Generalmente las heces tienen más o menos la misma cantidad de minerales. Como los minerales no aportan energía, entonces no, no varía mucho. Y lo que puede pasar es que si un alimento tiene una digestibilidad de la proteína muy superior, por ahí baje un poquitito, pero no va a bajar demasiado. Entonces se van a encontrar con que la energía bruta de un alimento por ahí es 4,5 y la de las heces es 4,3. ¿Me explico ahí? ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Sí, sí. Sí. Claro. Nosotros por eso podemos usar directamente el coeficiente de digestibilidad, porque uno no espera que haya un aprovechamiento diferencial de la energía a nivel de digestibilidad, porque los componentes no varían la cantidad de materia orgánica que al final es lo que combustiona. De hecho, en mis ensayos del doctorado, nosotros hacíamos estimaciones de la digestibilidad de la energía y daba muy parecido al de la, ¿cómo se llama? Al de la materia seca. ¿Por qué lo hacíamos nosotros? Porque trabajábamos con ácidos grasos. Entonces, si había alguna diferenciación en la cantidad de la digestibilidad de los aceites que pudiera variar, podría haber alguna diferencia. Pero la verdad es que prácticamente no encontramos nada. ¿Mm? Pero bueno, nada. Lo importante de acá es, para pasar de bruta a digestible, entonces multiplico la bruta por el coeficiente de digestibilidad. ¿Mm? Bien. ¿Cómo pasamos a la metabolizable? ¿Qué era la metabolizable? La energía digestible, o sea que se digirió y entró adentro del animal literal, o sea, pasó el epitelio ruminal o intestinal, menos la energía que se pierde en el metabolismo. Básicamente, el sacarse de encima los desechos, que es básicamente el nitrógeno ureico en la orina y varios de los gases de la fermentación. Y esto generalmente es un coeficiente que está aceptado. También se pueden hacer ensayos, son más difíciles de hacer porque hay que medir, juntar, recolectar orina y recolectar los gases.
entonces se hacen en ambientes súper controlados. Por ejemplo, las cámaras que miden metano, como miden metano y dióxido de carbono, uno podría calcular si ese coeficiente es 0,82 es distinto. De hecho, sabemos que animales muy eficientes, este coeficiente es 0,85, pero por convención se adopta el 0,82. ¿Qué significa el 0,82? Que hay una pérdida de aproximadamente 18% asociado a esto, orina y gases, de los cuales el metano representa usualmente alrededor de un 8%. ¿Mm? Ahí tienen varios, varios valores para distintos tipos de alimentos, pero yo les diría que en líneas generales el 8% en rumiantes es bastante común. ¿Qué pasaría si en lugar de ser un rumiante es una gallina o un cerdo esto? ¿Qué esperarían del 0,82? ¿Sería más alto o más bajo? Puede ser que sea más alto porque no hay tantas pérdidas por metano. Básicamente no tenés pérdidas por metano. ¿Está? Claro. Vos lo que estaría descontando sería solo la orina. Por eso, en otras especies, en aves no lo sé tan claro. Habría que preguntarle a Ariana, es la chica, ¿no? De aves. Sí. Ariana, porque yo creo que no sé cómo cuenta, hay muchas pérdidas de nitrógeno por la cloaca, pero por ejemplo en cerdos ese valor puede ser 0,9, 0,91. O sea, es mucho más eficiente en términos de pasar de digestible a metabolizable. Es más ineficiente en la digestibilidad, porque si vos le das algo con fibra no lo digiere, pero lo que lo absorbe lo usa mejor. Mm. Bien, hay un concepto que se llama metabolicidad, que básicamente lo que mide es cuánto de la energía metabolizable representa sobre el total de la energía bruta. Como una medida, es una medida de eficiencia que justamente lo que pone sobre la mesa es cuánta energía se termina perdiendo del total que tiene un alimento hasta la que finalmente es aprovechable a nivel celular, a nivel tisular, ¿no? Y ese valor después se utiliza para hacer otros cálculos. Pero lo importante es que es una propiedad del alimento, pero que varía dependiendo del alimento, del animal que lo va a consumir. ¿Está? Porque, por ejemplo, un grano de maíz tiene una digestibilidad muy alta para un cerdo y para un bovino y va a tener una mayor metabolicidad para un cerdo porque en lugar de multiplicar por 0,82 va a multiplicar por 0,9. En cambio, una cáscara de soja, que es principalmente de celulosa, va a tener una digestibilidad baja para un cerdo y de la poca energía que absorba lo va a usar eficientemente, pero la metabolicidad total va a ser muy baja porque le estoy descontando mucha energía, mucha pérdida por heces. En cambio, en el rumiante, la digestibilidad de la cáscara va a ser altísima y después multiplico esa energía digestible por 0,82, entonces la metabolicidad va a ser más alta. ¿Se entiende esto que digo? Si bien es una característica propia del alimento, va a depender de en qué organismo lo voy a utilizar. Bien. Bien.
Bueno, fíjense, acá está lo que le estaba diciendo. Fíjense, la energía bruta del maíz es para todos iguales. La energía digestible en el ave no se puede calcular. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede calcular la energía digestible? Las heces y la orina están juntas, están No mezcladas. están juntas, ¿no? Ahora fíjense, en el cerdo, la digestible es más alta que en bovinos, porque el cerdo está más preparado. ¿Mm? Fíjense la metabolizable. 387, 392, 3,2. ¿Alguno tiene calculadora? Sí. Bueno, calcule la metabolicidad para el cerdo y para el bovino. En el cerdo me dio 0.89 ¿Mm? y para y en el bovino 0.73. Bueno, ¿ven? Claro. Lo digo. Y esto es maíz. El maíz es una fuente de almidón, prácticamente muy poca fibra, el aprovechamiento es bajo. Lo mismo pasa con la cebada. Fíjense, 3,56 para el cerdo, 3,02 para el ovino, 2,92 para el bovino. El cerdo lo utiliza mejor. Menos que el maíz. ¿Por qué será? ¿Qué saben de la cebada a diferencia del maíz? Y tiene las glumas Es un grano vestido, exactamente. Entonces tiene algo de de fibra. fibra. Entonces el animal no lo puede usar. Ahora, acá no hay, a ver, fíjense esto, acá hay otro, acá están las pérdidas directamente de cada uno de las fuentes. Heces, orina y metano. ¿No? Fíjense, en el cerdo no hay metano. En las aves tampoco. En las aves es todo heces. La orina sale todo junto. Entonces, fíjense, estos son la energía bruta en megajoules y la metabolizable en megajoules. Si lo quieren pasar a megacalorías, lo tienen que dividir por 4,18. Tienen las equivalencias. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, a medida que aumenta la cantidad de fibra, porque el trigo tiene un poco más de fibra que el maíz, la cebada tiene mucho más. Fíjense que la energía digestible, si quieran medirla, pero se va mucho más energía en las heces. Fíjense cómo a medida que hay componentes más resistentes a la digestibilidad, obviamente la energía metabolizable baja. Lo mismo pasa para el cerdo. Ahora, fíjense que las pérdidas por orina no son tan variables. ¿Está? O sea que los cerdos, generalmente, las pérdidas, también las aves, las tienen más que nada en la digestibilidad. Fíjense el ovino y el bovino. Un heno de pradera pierde por digestibilidad. En orina, fíjense que es bastante constante también. Independientemente, son los dos rumiantes. Pierde más que los cerdos, por ejemplo. Pero, digamos, es bastante consistente a lo largo ¿cómo se llama? De las especies rumiantes. Y después tienen por metano. Ahora, fíjense que los niveles de energía metabolizable en el caso ¿cómo se llama? De cualquiera de estas fuentes de forraje,
son más o menos similares. Fíjense, no de pradera, ensilaje de pastura. Ahora fíjense, un ensilaje de pastura y una cebada, no hay tanta diferencia. Sí con el maíz, que no tiene fibra. ¿Está? Pero bueno, nada, ahí van a ver, esto es un ensayo donde yo les digo, se juntaron la cantidad de orina, se midieron los gases y se hizo la cuenta para cada uno de esos alimentos. Obviamente, con ensayos de este estilo, se van tomando los distintos coeficientes y las ecuaciones para poder estandarizar y poder estimar a partir de análisis más sencillos cuánto es la energía metabolizable contenido en cada una de esas variables, de esos alimentos. Entonces, vamos. Me pregunta, ¿dónde encontramos las mayores pérdidas energéticas? No depende de la especie. Va a depender de la especie y de qué más. ¿Y el tipo de alimento? ¿Qué tipo de alimento? Básicamente de cuán digestibles son para cada especie. Entonces, va a haber algunos alimentos donde la digestibilidad va a producir mayores pérdidas y otros donde, digamos, las pérdidas por orina y gases van a ser superiores. ¿Quiénes pierden más energía, los rumiantes o los no rumiantes? Los rumiantes. Los Los rumiantes. Y básicamente, ¿por qué compuesto? Por eso Metano. fermentación. Exactamente. Por eso siempre van a escuchar de que el rumiante es un animal que es menos eficiente, lo cual es cierto. ¿Con cuántos kilos de alimento hago un kilo de pollo? 3 kilos. 2,5 kilos, 3, ¿sí? Y cerdo, Y un poquito más, debe ser entre 7, 3, 4. Y 1 kilo de novillo, es más 6-1. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es la parte del cuento que no se cuenta. Que el rumiante hace 6-1, pero con un alimento que ningún otro animal podría utilizar. Yo puedo convertir un alimento fibroso, que ninguno de ustedes puede comer pasto, pero la vaca sí lo puede comer, y transformarlo en proteína de alto valor biológico. En fin. Y entre alimentos concentrados y fibrosos, ¿cuál tiene mayor pérdida? los fibrosos. Exacto. Digamos, Igual va a depender seguramente de la especie, ¿no? Pero obviamente, pero inclusive en un rumiante también aprovecha mejor el almidón que la fibra. Bien. ¿Qué piensan? ¿Es posible reducir las pérdidas de energía? Sí, no se podría reducir como, por ejemplo, viendo lo que vimos antes de, por ejemplo, partir el grano, Muy bien. ¿Para qué sería eso? para que haya más superficie de ataque por parte de las bacterias del rumen o de las enzimas que vayan a digerir ese alimento. Exacto. O sea, digamos, cualquier procesamiento del alimento que aumente la digestibilidad va a producir una reducción de la pérdida o un aumento de la eficiencia. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Hablaron de aditivos? Sí. ¿Y de qué aditivos hablaron? ¿Se acuerdan? no, por ejemplo, en una fibra, para aumentar la digestibilidad de esa fibra, podemos poner urea y así Bien.
podemos aumentar la digestibilidad de la fibra. Muy bien. Le doy nitrógeno rápidamente disponible a las bacterias para que digieran mejor esa fibra que es de baja calidad y que no tiene tanto nitrógeno. Otro buen punto, o sea, una correcta formulación de la dieta, un buen balanceo de energía o sincronización energía-proteína. Después, por ejemplo, existen aditivos que modifican la flora microbiana y entonces hacen que se reduzcan las metanogénicas y por lo tanto ese 0,18 podría reducirse a 0,16. ¿Está? Entonces existen estrategias que son las que usted como nutricionista en el futuro y que se dedica a esto puede trabajar para ser más eficiente en el uso de la energía. ¿A alguno le gusta la acuicultura? No lo sé todavía, pero Bien. no ¿La tuve clase de acuicultura eso. saben cuál es la conversión que tiene la acuicultura actualmente de alimento? 1 a 1. Es prácticamente 1 a 1. Es prácticamente 1 a 1. Por eso creo que sin duda la acuicultura es una de las producciones con más futuro. Bien. ¿Cómo se aprovecha la energía y cuánta energía finalmente nos queda disponible para ser metabolizable, para ser metabolizada? Eso es potencial, porque para que el animal finalmente, cuánta energía va a ser realmente utilizada, hay que descontarle lo que se llama el incremento calórico. Y el incremento calórico es las pérdidas básicamente que se producen por procesos que son necesarios para que la energía termine quedando disponible finalmente o utilizada adentro de una célula, que es el trabajo de la masticación, el trabajo de la deglución, el metabolismo de los microorganismos, el metabolismo de los nutrientes, lo que yo les decía, ustedes cuando aprovechan una glucosa, para que una glucosa dé energía, ¿qué se pierde en el medio? En esa reacción, para que dé ATP. Agua y dióxido de carbono. ¿Recuerdan? Hay energía asociada al transporte de sustancias, para que a la célula entre una determinada sustancia. Hay generalmente distintos tipos de bombas, tipo la bomba sodio-potasio, por decir algo, que gasta ATP. Entonces, toda esa energía es la energía necesaria para que finalmente haya una energía neta que va a ser la retenida en un tejido o la utilizada para mantener la estructura. ¿Cómo calculo la energía neta? Eso va a ser igual a la energía metabolizable menos el incremento calórico, es decir, estas pérdidas que estamos mencionando. Y a diferencia de lo anterior, que dependía básicamente del alimento, una vez que la energía metabolizable está dentro del organismo, en realidad la eficiencia con lo que lo usa ya no depende del origen, sino del destino metabólico. ¿Qué quiere decir eso? No se usa con la misma eficiencia la energía que es para mantener un tejido que la energía que se usa para sintetizar un tejido. ¿Sí? ¿Cuál creen que es más eficiente? ¿Qué es más eficiente? ¿Mantener o generar algo nuevo? Y va a ser más eficiente mantener. Mantener, porque básicamente lo que hace el organismo es generar calor, generar energía
para los procesos metabólicos que, digamos, son necesarios para mantener la homeostasis fisiológica, y mucho de eso se utiliza como calor, mantenimiento de la temperatura corporal, etcétera, y no son procesos muy ineficientes. Mientras que sintetizar un producto, obviamente desde el punto de vista del esfuerzo metabólico, la cantidad de básicamente funciones metabólicas, de reacciones químicas involucradas, es mucho mayor. E inclusive también se producen desechos extra que hay que sacar. Entonces, vamos a ver que para poder calcular la energía neta, depende de si esa energía neta va a ser utilizada para mantenimiento o para una producción. Por ejemplo, acá lo que tienen es la energía neta de engorde, la energía neta de lactancia o la energía neta de ganancia de peso cuando el animal está en lactancia, que es distinto. Y básicamente es el valor de energía metabolizable por un valor K, que ese valor K es el coeficiente de aprovechamiento. El KM es el K de mantenimiento, y en este caso tiene una ecuación que es igual a 0,35, y fíjense de esto, ¿qué era Q? Metabolicidad. Metabolicidad. Lo que nos está diciendo acá es que cuanto más metabolicidad tiene el alimento, es más eficiente en usarlo para mantenimiento. ¿Se entiende esto? Sí. O sea, un alimento que tiene una metabolicidad más alta no solamente aporta más energía como proporción de la energía bruta, sino que esa energía se aprovecha más eficientemente. Es como que golpea 2 veces a favor. Por eso es muy difícil que los alimentos de muy baja digestibilidad sirvan inclusive para mantener animales, porque aportan poco, pero además lo hacen de forma ineficiente. Bien, acá están las ecuaciones, fíjense. Por ejemplo, el K de mantenimiento yo puedo usar 0,7. O, si conozco, puedo usar 0,35 por Q más 0,503. Si conozco la metabolicidad, que la conozco porque es la energía metabolizable dividido la energía bruta. Para el engorde, muchas veces por convención se usa 0,5 o puedo hacer 0,8 de Q. El engorde es sumamente ineficiente. Ahora lo vamos a ver con ejercicios. Y la lactación es un poco más eficiente. Y fíjense, también puedo usar 0,6 o puede usar 0,35 de Q más 0,42. Fíjense que se parece a la de mantenimiento. La única diferencia es que arranca de más abajo, porque esta tiene una ordenada al origen de 0,5 y este 0,42. Bien. Bueno, esto es las diferencias entre sistemas de estándares de alimentación. Los estándares de alimentación son estándares, como dice la palabra, son convenciones entre investigadores de determinado país, generalmente. NRC es Estados Unidos, AFRC es inglés, que se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a establecer que el K de mantenimiento para nuestra situación productiva es tanto, que el requerimiento de mantenimiento es tanto por kilo, que el requerimiento de producción por litro de leche con estas características es tanto.
Entonces generan las tablas. Y se hace por convención. O sea, la comunidad científica que está asociada a ese país o sistema productivo establecen este estándar. En el NRC antiguamente se utilizaban K fijos. Eso ahora cambió. Pero lo que se refiere acá es que, por ejemplo, una vaca en lactación, para el NRC, se estima un K que sirve para mantenimiento y lactancia. O sea, no es que hay uno de mantenimiento y otro de lactancia. Es todo lactancia. Y lo mismo para el engorde. En el AFRC, que es el inglés, hay uno para mantenimiento, otro para engorde, otro para lactancia. Entonces, yo, por ejemplo, si quiero calcular una vaca lechera, digo, bueno, la energía que va a usar para mantenimiento es con esta eficiencia que depende de la metabolicidad. Y el resto de la energía que se va a usar para producción de leche se utiliza con otra eficiencia que depende de la metabolicidad. ¿Me explico? Ahora cuando veamos requerimientos, cálculo de ración, etcétera, vamos a ver un montón de veces. Esto es lo que vamos a trabajar todo el tiempo, de acá en adelante. Así que si no se entiende, no se preocupe. Bien. Entonces, acá tienen, por ejemplo, un ejemplo concreto, valga la redundancia, donde yo arranco de 4,4, que dijimos que es una convención, para rumiantes. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Tiene una digestibilidad del 60%. Entonces, yo sé que la energía que se va en las heces es el 40. Si multiplico 4,4 por 0,6, por 60%, me queda que la energía digestible es 2,64. Le descuento orina y gases, que es 0,82. Entonces me queda que la energía metabolizable es 2,16. Ahora, quiero saber cuánta energía neta me aporta este alimento para mantenimiento, para lactancia o para engorde. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar esa energía metabolizable por su coeficiente de uso de energía. En el caso de mantenimiento, ¿cuánto era? 0,7. 0,7. 0,5 para engorde y 0,6 para lactancia. Entonces, fíjense, para mantenimiento es mucho más eficiente que para engorde y para lactancia. Para lactancia es más eficiente que para el engorde. ¿Está? Esto no me acuerdo que era el KS. ¿Te acordás? ¿No es que era el KS? El KS, no, tendría que... No me acuerdo ningún valor, no. O sea, porque hay, por ejemplo, hay valores de K para lactancia de ver cómo se utiliza la energía movilizada del músculo para hacer leche. Y esos valores son más altos porque no tiene masticación, no tiene rumia, no tiene gases. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, un animal que está perdiendo 1 kilo de peso vivo y lo transforma en leche, esa energía se aprovecha con un 85%, 0,85. ¿Está? Pero no sé a qué se refiere con el KSI. Pero no importa, a ver qué anotación de otra cosa. Me parece que tiene algo que ver con el tema del calor y... No. Me parece que está como puesto como fórmula. O sea, la energía neta de cualquier proyecto, de cualquier, ¿cómo se llama? Está puesto como ecuación. La energía neta, eso es lo que está hecho. La energía neta de cualquier, ¿cómo se llama? Proceso es igual. La energía metabolizable por el K correspondiente. Este como ecuación.
Ten en cuenta. Claro. Bueno. Ahora vamos a hacer una cosa. Bien, las 12:30. Quiero ver. ¿Nos animan a hacer esto? Sí. Quiero que calculen. Miren, primero voy a cortar la grabación que ya no tiene. Vamos a cortar la grabación, total, la parte de ejercicios no tiene. Quiere tener la grabación.